Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Firma Donald Trump en sus primeras horas como presidente de Estados Unidos varias órdenes ejecutivas que incluyen la declaración del estado de emergencia en la frontera sur con México, declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas y la retirada de su país del Acuerdo de París sobre cambio climático. Felicita a la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump por su toma de posesión. A través de redes sociales, la mandataria mexicana destaca que la relación entre México y Estados Unidos será entre iguales y debe estar fincada en el respeto. Anuncia el gobierno de México el plan México te abraza para apoyar a las y los paisanos que pudieran ser deportados. Contempla acceso a todos los programas sociales como la pensión para las personas adultas mayores, para personas con discapacidad, el apoyo a madres trabajadoras, Sembrando Vida, entre otros. Asuntos económicos. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca de este lunes, el dólar se devalúa a 1.43% frente al euro, en tanto que el peso avanza 1.3% frente a la divisa estadounidense. En el mundo, entre abrazos y expresiones de alegría, Israel recibe a las 3 rehenes liberadas por Hamás, mientras que en Gaza, los 90 palestinos puestos en libertad denuncian la tortura a la que fueron sometidos en las cárceles de Israel. Además, más de 1.500 camiones con alimentos, agua y otros artículos entran a Gaza. Y en la cultura se presenta en la Galería Patricia Conde la instalación El arte de hacer libros de Peter Koch. Es un homenaje a este artista y una invitación a redescubrir el libro como objeto artístico. Un borrador de la letra de la famosa canción Mr. Tambourine Man, uno de los primeros éxitos de Bob Dylan, alcanzó los $508,000, es decir, más de 10 millones de pesos. Fue en una subasta celebrada en Nashville, Tennessee. And take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves. La música de esta mañana nos habla de un documento también que incluye 3 borradores de la letra de este tema, escritos en 2 hojas de papel amarillo, aunque no contiene la versión final de esta canción. Para conocer más sobre Dylan, creador del folk rock y ganador de un premio Nobel, su película A Complete No, interpretada por Timothy Chalamet, será estrenada en México. No se la pierdan, a finales de este mes. Let me forget about today. Y con esta música de Bob Dylan les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, martes 21 de enero. Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos con mucho gusto Lía Vadillo, Magdalena Alejo, Jimena Raya. Alternan, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales y por vernos en la página de 11 Noticias Digital. Y también recordarles que estamos a través de Radio Instituto Politécnico Nacional en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos también a quienes nos siguen más allá de nuestras fronteras a través de la señal internacional. Y recuerden que también pueden acceder a nuestra página a través del código QR, aparece ahí en su pantalla y los lleva directamente a 11noticias.digital. Ya sabe que también puede compartirnos su opinión, sus comentarios utilizando el hashtag 11Noticias Guadalupe. Y hoy tenemos, como todos los días, nuestra pregunta. ¿Consideran que las ciudades santuario, que son aquellas que protegen a personas migrantes, resistirán las presiones de Donald Trump en este nuevo mandato? Ahí está la pregunta y esperamos sus respuestas. Por supuesto, ya lo saben, la dinámica es leerlos al terminar este espacio de noticias, así que mientras vámonos directo con los detalles. Un lunes en el que inició esta segunda era de Donald Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos, los ojos del mundo puestos en el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Y tal como lo había anunciado, un discurso que pasó de la acción
a los hechos, las órdenes ejecutivas, las primeras. Así es, y es que con estas órdenes, con estas medidas, Donald Trump, además de revertir acciones que ya habían sido implementadas por su antecesor Joe Biden, ahora pone al centro de su discurso temas de migración, cárteles mexicanos, cambio climático y también la comunidad de la diversidad sexual. El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva que declara terroristas a los cárteles mexicanos de las drogas y otras organizaciones criminales extranjeras. Además, firmó el decreto que declara estado de emergencia en la frontera sur. Incluye la instrucción de frenar el paso a personas migrantes que no cuenten con documentos y la deportación de quienes se encuentren en esa condición en Estados Unidos. También desconocerá la nacionalidad estadounidense de hijos de personas migrantes sin documentación nacidos en ese país, medida que no será inmediata porque implica cambios legales. También firmó las primeras revocaciones anunciadas para 78 acciones del gobierno de su predecesor Joe Biden. Una de estas es el retiro de Cuba recién decretado por Biden de la lista estadounidense de países que patrocinan el terrorismo. También firmó el retiro de los Estados Unidos del Acuerdo Ambiental de Compromiso sobre Cambio Climático de París y como miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y una orden ejecutiva para la restauración del derecho a la libertad de expresión. Otra para el indulto a los partidarios republicanos procesados por participar en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Suprime el poder del gobierno como arma de persecución política y prohíbe el trabajo remoto a empleados federales. Otra orden ejecutiva se refiere al reconocimiento único de los géneros mujer y hombre, lo que deja fuera de las políticas públicas a las comunidades LGBTIQ+. Dentro del conjunto de 100 acciones presidenciales firmadas en el primer día del mandato de Trump, también destaca la orden que revierte las sanciones impuestas por la administración de Biden a los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada. 11 Noticias. Y miren, estas acciones ejecutivas ya las había anunciado durante un mensaje de corte de nacionalista en el que destacó Donald Trump que va a trabajar para restaurar a Estados Unidos, regresarlo a la escena mundial como una potencia, lugar que dijo perdió en los últimos 4 años. Para hacerlo realidad, detalló qué medidas excepcionales, dando prioridad a la migración y protección de su frontera con México, son las que va a implementar. Primero declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Reinstalaré Quédate en México. Termina la práctica de detener y luego liberar a detenidos. Y enviaré tropas a nuestra frontera sur para repeler la desastrosa invasión a nuestro país. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. También en su discurso se refirió a algunos de estos temas como la declaración de los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Y en las órdenes que firmaré hoy, declararé como organizaciones del terrorismo internacional a los cárteles. Es que hay que recordar que ese era un tema que abordó desde su campaña electoral. Ahí Trump amenazó con clasificarlos de esta manera. Fue por ello que desde Mazatlán, Sinaloa, en diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió de manera contundente que habría colaboración, pero no injerencismo. Allá se consume la droga, principalmente. De allá vienen las armas. Y aquí ponemos las vidas. Eso no. Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente, y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Pero estos no han sido los únicos temas polémicos en los que el republicano provocó a varios gobiernos. En la rotonda del Capitolio, el mismo que sus simpatizantes asaltaron con violencia. El 6 de enero de 2021 reiteró que renombrará, sí, al Golfo de México, como lo había dicho, como Golfo de América. En corto tiempo cambiaré el nombre de Golfo de México a Golfo de América. Otra amenaza directa que lanzó Donald Trump
tuvo que ver con el Canal de Panamá. El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado se han violado totalmente. Los barcos estadounidenses están siendo severamente sobrevalorados y no son tratados de manera justa en ningún sentido. Y eso incluye a la Marina de los Estados Unidos. Y sobre todo, China está operando el Canal de Panamá y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo estamos recuperando. Y así es como Donald Trump justifica su desplante ofensivo para colocar a su país, a Estados Unidos, en el mundo como una potencia. La era dorada de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy, nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se aprovechen de nosotros nunca más. Durante todos y cada uno de los días de la administración Trump, simplemente pondré a Estados Unidos en primer lugar. Y frente a esto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, nuevamente rechaza las intenciones de Donald Trump de recuperar el Canal de Panamá. A través de sus redes sociales escribió que el Canal de Panamá es y seguirá siendo de Panamá y su administración seguirá estando bajo control panameño con respeto a su neutralidad permanente. Incluso desplegó un comunicado precisamente el mandatario de Panamá. Y si revisamos esta ceremonia de toma de protesta, hubo momentos para recordar. Por ejemplo, uno de ellos ocurrió cuando Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y también excandidata presidencial, pues prácticamente se le vio sonreír discretamente, ¿verdad? Pero lo hizo. Trump estaba hablando de cambiar el nombre del Golfo de México. Vean la reacción de Hillary. Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name. Parecía que conocía muy bien la reacción de su adversario político y bueno, no fue la única que tuvo reacciones a lo largo del discurso pronunciado por Donald Trump en el Capitolio. Por su experiencia, Hillary Clinton sabe que ningún país puede modificar de manera unilateral el nombre de un cuerpo de agua compartido con otros países, en este caso con México y Cuba. Ella lo sabe, pero Donald Trump lo ignora. En la Comisión de Nombres Geográficos de la ONU, la que determina la denominación o su modificación es precisamente esta organización. Otro momento importante para recordar de la toma de posesión de Trump fue cuando Elon Musk, dueño de la aeronáutica SpaceX, no ocultó su euforia por el anuncio de impulsar el sueño espacial de llegar a Marte. Y vieron el rostro del hijo de Trump, el contraste por completo. En el almuerzo de celebración que se realizó posteriormente, el multimillonario festejó con algo parecido a un saludo nazi, así se interpretó, como un triunfo y una asunción presidencial de su persona. Y otro de los momentos con más aplausos que recogió Donald Trump fue al aludir al retorno de las 3 primeras rehenes israelíes, logro que ha disputado desde que se anunció el alto el fuego con Hamás con el saliente mandatario Joe Biden, quien con dificultades se pudo levantar de su silla para así sumarse a los aplausos. Recordemos este dato. Durante la administración Biden, Estados Unidos apoyó siempre a Israel con una cifra récord, $18,000 millones en dinero. Pero también esta ayuda fue militar desde que comenzara la guerra en Gaza. Bueno, y aquí en nuestro país, a pesar del discurso confrontativo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo su postura de cooperación sin sometimiento. La mandataria mexicana, a través de sus redes sociales, publicó que como vecinos y socios, el diálogo, el respeto y la cooperación
siempre serán el símbolo de la relación entre México y Estados Unidos. Esto es lo que escribió y así fue como la mandataria mexicana pues reafirma que la relación entre ambos países debe estar fincada en el respeto. Es el primer mensaje que Sheinbaum Pardo envió al felicitar a Donald Trump en redes sociales por su toma de posesión. En el mismo tono, pero previo a la investidura de Donald Trump, la presidenta señaló en su conferencia matutina que espera establecer un buen entendimiento con el nuevo gobierno del republicano, pero que será una relación entre iguales. México no tiene por qué, lo dije en el Zócalo, agachar la cabeza, sentirnos menos. Si somos un país grandioso, una potencia cultural, y las y los mexicanos somos un pueblo trabajador, honesto, que somos fraternos, solidarios. Entonces la relación con Estados Unidos tiene que ser entre iguales. Somos dos naciones, socios comerciales, en un acuerdo comercial quizá el más completo y que beneficia a las tres naciones, a Canadá, Estados Unidos y a México. Pero somos una nación igual que cualquier otra nación y con un pueblo que además hoy está empoderado. Y miren, mientras la nueva administración en Estados Unidos tomaba ya sus primeras decisiones, el gobierno de México también hizo lo suyo. Cerró filas en favor de millones de paisanos allá en los Estados Unidos tras las declaraciones de su nuevo presidente, Donald Trump. Luego del primer discurso de Trump como mandatario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó a una reunión de emergencia con gran parte de su gabinete. Por la tarde del lunes se realizó este segundo encuentro. Acudieron las y los titulares de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Economía. También estuvo ahí el secretario de la Defensa, el titular de Marina, la secretaria de Seguridad, Bienestar, SEDATU, el Instituto Nacional de Migración. Durante estas reuniones, la presidenta y su gabinete trabajaron en cómo delinear la estrategia que México seguirá en los primeros días de gobierno de Estados Unidos en apoyo a millones de connacionales que hoy están amenazados por las declaraciones de Donald Trump. Y de acuerdo con funcionarios que asistieron a este encuentro, la presidenta dará a conocer esta mañana en su conferencia matutina cuál sería la estrategia de respuesta inmediata en la que ya se ha trabajado de antemano para darla a conocer también a nuestros connacionales más allá de las fronteras. Y minutos después de la toma de posesión de Donald Trump, dejó de funcionar la aplicación CBP One, que permitía a las personas migrantes concertar una cita ante autoridades migratorias de Estados Unidos para solicitar refugio en ese país. En la página de internet del Servicio de Migración se presentó un mensaje muy específico para advertir que la aplicación ya no estaba disponible y las citas que estaban programadas se habían cancelado. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió que planteará al gobierno de Estados Unidos una alternativa al CBP One. Entonces nosotros, uno de los temas que vamos a plantear es que se permita sea esta aplicación u otras aplicaciones, que podamos tener un esquema similar para que desde un país de Centroamérica o desde sus propios países o en el sur de México pueda seguir habiendo esta posibilidad de acceder a la aplicación. Esto ayuda mucho para evitar la presión fronteriza en el norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos, la frontera México-Estados Unidos, entre otros temas relacionados con la migración. Y es que precisamente cientos de personas que esperaban esas entrevistas pues se quedaron varadas en ciudades fronterizas de nuestro país. Cuando ya todos pensaban que ya todo estaba logrado, se viene abajo todo, Dios mío. Señor. Están viviendo muchas personas esta realidad en la frontera, tenían ya sus citas agendadas, programadas, con la esperanza de que pudieran ingresar a los Estados Unidos y buscaban hacerlo con orden, de manera legal, tal como lo marcan las autoridades de ambos países, y el resultado es que llega Donald Trump y todo se va por la borda. Y miren, a pesar de que habla de supuestas invasiones y de deportar a millones de personas, ¿qué es lo que puede ocurrir en la realidad? Porque si nos vamos ya a los datos, ahí se demuestra que dicen, pues no hay ningún tipo de alerta.
Y es que el gobierno de Joe Biden, recordemos, terminó su mandato con un mínimo de cruces de personas migrantes sin documentos. Diciembre de 2024, por ejemplo, la patrulla fronteriza realizó 44,000 detenciones, una cifra 6 veces menor que los 250,000 arrestos de un año antes. Esta reducción es consecuencia de 2 aspectos importantes: las acciones y beneficios que ofreció el gobierno mexicano para que las y los migrantes se quedaran a trabajar en nuestro país, y las políticas restrictivas que aplicó Biden en el último año a solicitantes de asilo. Hay que recordar este dato que se dio a conocer el domingo. Miren, la presidenta Sheinbaum estuvo en Puebla y dijo que solo el año pasado las y los 37 millones de mexicanos en la Unión Americana generaron por su trabajo 325,000 millones de dólares. Pues la situación complicada, ya sabíamos cuáles las medidas de Donald Trump y ahí los resultados. Sí, desafortunadamente pues hay personas que incluso tenían su cita para este mismo lunes, creían que por ser la toma de posesión pues no aplicaría, pero no, sí, se cancelaron las citas desde ayer y definitivamente pues es una situación muy dramática. Más adelante precisamente vamos a tener a nuestro compañero Armando Gama para que nos cuente lo que se está viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la frontera, donde también ya se están preparando con este plan de emergencia, la reunión de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum con su gabinete, con las partes importantes, los actores que pueden ayudar a frenar, a ordenar lo que se espera de estas deportaciones masivas en la frontera con México, será clave para que los migrantes, que sabemos que no solo serán mexicanos y pisen territorio nacional, se encuentren en un lugar seguro. Así es, y también importante pues estar pendiente de la conferencia matutina de este martes, porque también hubo un mensaje de Donald Trump que todavía no lo convierte en decreto, pero es importante mencionar sobre la imposición de aranceles a nuestro país. Sabremos esta mañana pues cuál será la respuesta del gobierno de México. Así es, vienen para febrero el tema de los aranceles. Volvemos tras la pausa. Bueno, 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y retomamos pues este tema de la investidura de Donald Trump en su segundo mandato como presidente estadounidense y a la que distintos líderes políticos reaccionaron. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ponderó que tienen la asociación económica más exitosa del mundo y la oportunidad de trabajar juntos nuevamente para crear más empleos y prosperidad en sus naciones. En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confió en que con el gobierno de Donald Trump se consolide el fin del régimen iraní. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó que en este día de cambio en Estados Unidos también se renovaba la esperanza para la resolución de muchos problemas globales. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Keir Starmer, primer ministro británico, y Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, también se sumaron a los parabienes del nuevo mandatario estadounidense. ¿Qué pasó en América Latina? El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expresó su esperanza de que Estados Unidos mantenga su papel como su socio histórico, a pesar de las diferencias ideológicas y de la estrecha relación que existe entre Trump y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Es importante mencionar que a esta ceremonia de investidura no fueron invitados jefes de Estado porque así lo marca el protocolo, pero Donald Trump rompió ese protocolo e invitó a políticos específicamente de derecha, cercanos ideológicamente a él y que lo han colocado como líder de una llamada supremacía conservadora, de acuerdo con algunos expertos. Algunos de estos personajes son Javier Milei, el presidente de Argentina, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Bueno, ya escuchábamos que el presidente Donald Trump ha roto protocolos, pero también con estas órdenes ejecutivas y esta política migratoria ha roto familias. Baruch González, ¿cómo estás? Buenos días. La separación de familias implica infancias que tienen que pasar por una travesía tremenda para recuperar sus vidas y es tu tema esta mañana. Bienvenido. Así es, buenos días Lupita. Efectivamente tenemos datos pues que son la verdad dramáticos de todas estas infancias porque hemos hablado estas narrativas últimamente de lo que es la migración, cómo son estos flujos migratorios hacia Estados Unidos y esta vez nos vamos a detener en las infancias migrantes porque tenemos que tener también en el foco que hay muchos niños que andan migrando hacia Estados Unidos y efectivamente tenemos datos pues difíciles de ver
de estos niños que han sido deportados, niños mexicanos que fueron deportados de Estados Unidos hacia México en el último año. En el primer mapa lo que vamos a ver son estos estados en donde tenemos los primeros, los estados donde hay más niños que han llegado. Vamos a ver la gráfica. En esta gráfica lo que vamos a ver justo es el primer estado que tiene el mayor número de migrantes niños deportados, que sería Baja California. Ahí lo vemos, Baja California Norte. ¿Por qué Baja California Norte? Porque Baja California Norte tiene pues la ciudad de Tijuana, ahí en la mera frontera con California. Entonces todos estos niños que de repente quieren pasar a Estados Unidos, muchas veces acompañados, muchas veces van solos, los regresan por Tijuana. Entonces tenemos ahí California. En segundo lugar tenemos Guanajuato, también es muy importante, Michoacán, Guerrero y también Chiapas de este lado. Entonces digamos que son estos 5 estados a los que más niños son regresados a México desde Estados Unidos, y después pues todos los demás estados también tienen muchos niños que regresan, muchas infancias que regresan a México, pero ya es menor, tenemos desde 18 a 303 regresos por estado, pero sí, el estado de Baja California Norte es el que más niños regresan, con 2.062 niños durante 2024. ¿Qué características demográficas tienen estos niños? Vamos a verlo en la siguiente gráfica, porque como bien decíamos, aquí se considera, infancia de 0 a 11 años, es, digamos, la primera infancia, los niños más chiquitos, y después de 12 a 17. De 0 a 11 años, el mayor porcentaje de niños que han sido deportados vienen con sus papás o con algún tutor, con 10.708 durante 2024. Todos estos niños vienen acompañados, pero aquí sí, Lupita, el que me llama la atención es el de 12 a 17, donde estaríamos hablando de los adolescentes. Tenemos un gran porcentaje, cerca de 80% de estos adolescentes no vienen acompañados cuando los regresan a México. Entonces, pues estás hablando de, pues la verdad, todavía niños, adolescentes que están viajando solos en ambientes súper peligrosos, como son pues las fronteras entre México y Estados Unidos. Claro, ahora sabríamos cómo se realizan estas deportaciones, bajo qué condiciones, cuál es la selección, el criterio para decidir que un niño de 0 a 11 años, que son los no acompañados, como bien nos dices, 10.708 sean regresados a nuestro territorio, y otros que son también los que vienen ya solos. En el caso de los que vienen solos son los adolescentes, y los que vienen acompañados son los pequeños. Sí, nos habías hecho esa precisión. ¿El criterio cuál es, Baruch? ¿Cómo se seleccionan a los menores? ¿Sabemos esto? Pues ahorita lo que sabemos es que es el DIF el que se está haciendo cargo de las deportaciones de niños. No es el Instituto Nacional de Migración, como sería en el caso de los adultos, sino bueno, ya tenemos ahí un tratamiento más especializado para las infancias, que no es suficiente, porque lo que alegan estas autoridades es que faltan muchos recursos. Estamos hablando de muchísimos niños y adolescentes. Aquí lo que tienen que revertir es lo que pasó en la primera administración de Trump. Recordemos esas imágenes dramáticas de los niños que agarraron en la frontera y que Trump dio las instrucciones de que fueran expuestos de una manera muy grosera en jaulas. Acuérdense, eso que estuvo muy dramático, sobre todo para infundir miedo en los padres y en los niños, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que revertir para esta segunda administración, y tener el foco muy, muy atento para cuidar los derechos de los migrantes, y no solo de los migrantes, sino sobre todo de las infancias. En la siguiente gráfica lo que vamos a ver es esta distribución de niños, de infancias, entre los que se dividen entre hombres y mujeres. En la que sigue, que es un pie, vamos a checar eso. La mayor parte de niños que han sido deportados hacia México son de sexo masculino. Aquí y el menor porcentaje son de niñas. Entonces, también tener mucho ojo, porque pues hay muchos niños que son más vulnerables también por esta condición, sobre todo las niñas que viajan solas. Entonces, el mayor porcentaje de deportaciones es de niños y el menor de niñas. Claro, además creo que es un tema muy valioso, muy interesante, importante, porque es otro aspecto de lo que está ocurriendo con el tema migratorio. Las infancias que ya están en los Estados Unidos, y como bien nos dices, Baruch González, regresan a México bajo estas condiciones, pero ellos tienen un país de origen, y ahí también está el drama. ¿Cómo es que salen de sus países de origen?
cruzan territorio mexicano, llegan a los Estados Unidos y la condición es que después de precisamente revisar cuál es su situación, finalmente son deportados. Y cerramos con esta gráfica. Sí, con esta gráfica es la que decíamos, nada más para cerrar el tema, el mayor porcentaje de niños de infancias es de hombres y el menor de mujeres, pero pues esto también es muy dramático porque pues no deja de ser igual, como vimos, menores de 17 años. Y como bien mencionó, la nacionalidad es muy importante. Ahorita solo hablamos de niños mexicanos que fueron devueltos a México, pero también tenemos niños de Guatemala, tenemos niños de Honduras y de otros países de Centroamérica principalmente. Bien, muchas gracias, Baruch. Gracias, te vemos la próxima. Vale, hasta luego. Y tenemos más acerca del tema. Así es, seguimos con este mismo tema y por ello agradecemos la comunicación con Juan Martín Pérez García, el coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe, y precisamente pues para poder hablar sobre la población infantil en movilidad, de estos peligros a los que se pueden enfrentar. ¿Cómo estás, Juan Martín? Buenos días. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Pues estamos hablando precisamente de este tema, Juan Martín, y nos gustaría pues conocer tu reflexión y tu análisis frente a estas amenazas, frente a esta pues nuevas políticas que serán ya en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. Pues uno de los sectores más vulnerables es precisamente la niñez y también la adolescencia, los menores de edad, niñas, niños y adolescentes que están en situación de movilidad, que bien pueden estar acompañados, como lo veíamos hace un momento, los menores quizá de 12 años, pero también están los adolescentes que viajan solos muchas veces. ¿A qué se enfrentan toda esta niñez migrante? Sí, hay que tener presente, y gracias, Angélica, por la invitación y también al equipo que ha presentado estos datos. Hay que recordar que las personas que están migrando no lo hacen literalmente por deporte extremo, sino por condiciones que les están obligando a transitar o a movilizarse por varios países de la región y particularmente México, con condiciones bastante críticas que tienen una afectación directa a la vida de niños y niñas. Segundo, y muy importante con ellos y ellas, es que la ruta migratoria es muy cansada, peligrosa y agotadora en términos físicos para ellos y ellas, que no está su cuerpo preparado. Me refiero a los altos niveles de estrés, afectaciones alimentarias, a su salud y los riesgos a los que se ven expuestos. Y por otra parte, tenemos que recordar que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la opinión consultiva que los niños y niñas migrantes o que están en tránsito por los países de la región tienen derecho a la protección internacional reforzada. No solamente por ser niños y niñas, que ya automáticamente obliga a los estados, a los gobiernos a tener que proteger a niños y niñas, sino por su condición migratoria. También la Corte y la Convención sobre los Derechos del Niño, este tratado internacional que han firmado prácticamente todos los gobiernos del mundo, exceptuando Estados Unidos, establece que los niños y niñas tienen que ser una prioridad. Lo conocemos en México, incluso en el artículo 4º constitucional, se llama el interés superior de la niñez. Cualquier acción que se tome nunca puede estar por encima de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este contexto, tenemos que recordar que lo que ya hizo hace 8 años, que Baruch ahora lo mencionaba, un performance o una demostración pública de crear jaulas y separar a los niños y niñas con la clara intención de generar terror. Además de que recordarán, esto fue solamente unos meses, afectó a cientos de familias que siguen sin encontrar a sus hijos y a miles de niños, y veremos algo parecido. Pero creo que aquí lo que tenemos que cambiar de lo que sucedió hace 8 años es la respuesta de los estados. En el caso mexicano, la presidenta ha estado dejando muy claro que México es un país que tiene autodeterminación y que esto no va a ser sencillo solo decirlo, va a ser muy importante sostenerlo, y para esto no se trata de confrontaciones, sino de diálogo entre estados. Hemos estado sugiriendo, las organizaciones, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la creación de un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante y refugiada, que es otra característica jurídica, pero esto nos permitiría evitar que sean las policías migratorias, en este caso el Instituto Nacional de Migración, el Ejército, la Guardia Nacional,
sino que sean las autoridades de infancia, como se mencionó ya previamente, el sistema DIF y las autoridades locales de los distintos estados, sobre todo fronterizos, con las autoridades de infancia de los otros países de origen y también con el sistema de bienestar de los Estados Unidos, quienes se coordinen para tres cosas muy básicas. Angélica, la primera tiene que ver con garantizar la integridad de niños y niñas en el trayecto migratorio. Los perdemos, no sabemos qué sucede con ellos después de que reciben un servicio o que salen de una institución privada o de algún refugio o incluso de los sistemas de protección en México. Segundo, el que no puedan ser separados, porque esto es otra de las realidades que enfrentan ellos. Literal, se pierden, los separan en las persecuciones. Y muy importante, y esto creo que sería lo que podría hacer México diferente, es evitar y sancionar las violaciones a derechos humanos. Hace 8 años, recordemos, cuando Trump amenazó con aranceles, junio de 2019, el Estado mexicano, pese a lo que hablaban y decían en aquel tiempo de proteger a nuestros hermanos migrantes o hermanos latinoamericanos, terminamos usando a la Guardia Nacional para sellar la frontera sur, perseguirlos en la frontera norte. En la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones denunciaron graves violaciones a los derechos humanos de estos éxodos migratorios. Así es que creo que eso lo podemos hacer diferente, evitando que eso suceda, pero sobre todo involucrando a la población migrante para encontrar otras alternativas, porque va a ser una cosa por ahora crítica como una estrategia mediática, pero como se ha insistido en los análisis, los Estados Unidos, más allá de los ímpetus de Trump, no va a poder sostener deportaciones masivas por mucho tiempo por la propia economía de los Estados Unidos, porque cuesta dinero trasladar a personas, detenerlas, pero sobre todo porque sabemos todas y todos que nuestros hermanos mexicanos, nuestras hermanas latinas que aportan y trabajan en los Estados Unidos y envían dinero, forman parte básica de la economía y, vamos a decirlo tal cual, de trabajo explotado. Entonces, esto va a tener, por supuesto, una temporalidad, pero hay que tratar de prepararnos a estas graves violaciones y en el caso de niños, niñas y adolescentes, tenemos que saber qué va a suceder y tenemos que acompañarles desde lo psicológico, porque van a romperse vínculos familiares, pues redes, un cambio, venir a un país donde no quieren estar. Pero algo que es, cuando hablo importante involucrarles, es que en cuanto esto se comience a dar, ¿qué hacemos junto con ellos y ellas? Porque su proyecto de vida se va a ver trastocado. Y de ahí la importancia de que todas y todos podamos ser sensibles, simpáticos y poder encontrar salidas juntas, también por supuesto con los Estados Unidos, que nos permita sobre evidencia, sobre datos, poder tomar decisiones que beneficien a todos los países de la región y no solamente a un grupo ahora extremista como lo tenemos en el nuevo gobierno de Estados Unidos y que puede, sí, como menciono, violar derechos, pero también afectar las economías de nuestra región. Juan Martín Pérez García, buenos días. Te saluda Guadalupe Contreras. Me gustaría preguntarte si estamos hablando de que ya en las órdenes ejecutivas de Donald Trump está la de cancelar el derecho a la nacionalidad por nacimiento de padres migrantes en los Estados Unidos. El problema se va a agudizar. En la realidad nos vamos a enfrentar a lo que ya conocemos de separación de familias, pero un ingrediente más que puede sumar a esta situación complicada para las infancias migrantes. Si hablamos de origen, tránsito y destino de las y los infantes migrantes, ¿cuál debe ser ese mecanismo que se ponga en marcha que vincule no solo las acciones de reacción, sino las acciones de prevención? Sin duda, gracias Guadalupe por preguntar esto, porque esto es un tema que tiene una dimensión de violación internacional a los derechos. Esta decisión de los Estados Unidos deja, ese es el concepto jurídico, apátridas, o sea, literalmente sin patria, a un niño que nace en territorio norteamericano, más allá de que su origen es mexicano o de otros países, pero que no va a poder acreditar su nacionalidad en México porque nació en Estados Unidos y allá no le reconocen la ciudadanía. Tenemos un caso gravísimo en la región que es el de los niños de ascendencia haitiana en República Dominicana, que en una visión terriblemente discriminatoria, la Corte Constitucional los dejó apátridas a 250,000, 300,000
niños y niñas y personas adultas, y sigue todavía este litigio. Esto vendrá, por supuesto, en los Estados Unidos en un ámbito de litigio. Hay organizaciones con mucha fuerza también y que no van a quedarse con los brazos cruzados, pero va a ser muy importante, y insisto, Guadalupe, Angélica, sobre la urgencia de que México tome iniciativa para crear con la región el mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante y refugiada, que permitiría entre los gobiernos de la región, quizás Estados Unidos no quiera participar, pero el resto de los gobiernos, poder garantizar que no queden apátridas y que niños y niñas tengan cuando menos los respaldos básicos para que no sean separados de sus familias y que los escuchemos, porque su proyecto de vida, como he comentado, se va a ver trastocado. Así es que animo a que todas y todos seamos empáticos con ello, nos informemos más sobre lo que viene, porque con esto cierro, Guadalupe, Angélica, agradeciendo, viene una etapa fuerte de desinformación. Estar teniendo información verificada nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Claro, Juan Martín, pues precisamente grandes retos que se avecinan para los gobiernos, pero también para las organizaciones que se encargan de proteger a las y los migrantes y particularmente pues los derechos de las infancias y por supuesto también de las y los adolescentes. Te agradecemos mucho, Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe, por la comunicación esta mañana. Buenos días. Gracias, que tengan lindo día. Hasta luego. Igualmente para ti. Gracias a Juan Manuel. Y ahora nos vamos hasta Washington, D.C., porque ahí es donde se está generando toda esta información, las órdenes ejecutivas, la toma de protesta. Karen Ballesteros, enviada desde hace unos días con el pulso de Washington. Adelante con la información, Karen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos del 11 Guadalupe. Así es, pues ya se consumó la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y como es característico del republicano, su ceremonia de inauguración estuvo marcada porque fue en contra de las tradiciones. Se realizó en la rotonda del Capitolio. Este lugar fue la sede debido a las bajas temperaturas, algo histórico, algo que no ocurría desde 1985. Y bueno, mientras Donald Trump emitía su primer mensaje a las y los estadounidenses, en el que ya mencionaba esta declaratoria de emergencia en la frontera con México y la deportación de miles de personas migrantes, a tan solo unos metros de este lugar donde se discuten las principales políticas estadounidenses, la comunidad de Columbia Heights, una comunidad conformada por hispanas, por hispanos, alzaron la voz en contra de estas primeras acciones de Donald Trump, pero mientras tanto en el centro de Washington se concentraban todas las y los simpatizantes del republicano, quienes apoyaron estas propuestas e incluso celebraron el inicio de una nueva administración para Estados Unidos. Pero ¿cómo se vivieron estas opiniones? ¿Cómo se vivió el ambiente aquí en Washington, D.C.? Veamos. Jesús ama a todos, a mí, a Trump, a ti, a todos. Al carajo sus carteles de que la homosexualidad es un pecado. No. Que aquel latino es el trabajador y lo que quiere es trabajar. ¿Me entiende? Pero respetando, porque somos migrantes. No somos gente que en nuestro país y podemos hacer lo que queremos. Aquí estamos para respetar las leyes, número uno, y obedecer y trabajar. Por eso nos dan para poder trabajar y ser algo en este país. Hacemos de todo un poco, de trabajo, todo eso, por eso somos importantes. No todos se arriesgan a hacer trabajos de lo que hacen los latinos, ¿verdad? Nosotras tenemos que resistir. Creo que va a llegar la oligarquía. Más dinero se acerca. El patriarcado. Yo creo que debería de haber políticas para abrir la frontera. Yo creo que eso debe de ser regulado porque los Estados Unidos es un país con mucha gente migrante. Me parece que fue un discurso excelente y pienso que hoy día es un día de regocijo, de esperanza para el futuro, para el renacimiento de la economía.
Vengo de una familia de migrantes. Mi familia viene de Italia. Mis abuelos inmigraron de Italia y él no quiere deportar a la gente que está haciendo las cosas bien. Yo no creo que eso ocurra. Creo que eso es imposible. Yo no puedo hablar por él, pero creo que es imposible. No creo que es posible. Así es como se encuentra el panorama entre las y los ciudadanos aquí en Estados Unidos. Es importante mencionar que alrededor de 35 millones de personas que viven en este país son migrantes, de los cuales se estima que alrededor de 11 millones tan solo son mexicanos, y de esta cifra 5 millones se encuentran de manera irregular en este país. Es por ello que nosotros pues estaremos muy pendientes de todas las acciones que comiencen a ocurrir por parte de las autoridades en respecto a la comunidad migrante aquí en Washington, D.C. Y bueno, en las imágenes mi compañero Arturo García es el reporte que les tenemos. Muy bien. Ana Karen Ballesteros, pues ahí tenemos lo que ocurrió en las últimas horas. Brevemente te pregunto, ¿qué viene para hoy con Donald Trump? ¿Qué se espera? Alrededor de las 11 de la mañana, hora local de Washington, 10 de la mañana en Ciudad de México, se espera que el republicano asista a una ceremonia en la Catedral Nacional. Estará acompañado, por supuesto, de su familia y de algunos de los integrantes de su gabinete, quienes pues ya forman parte de esta nueva administración, Guadalupe, y pues nosotros estaremos muy pendientes de lo que ahí suceda. Claro, y además importante conocer, Elvira Angélica Rivera, ¿cuál es la reacción también de los paisanos? Así es, importante, ahí en Washington ya nos presentabas, Ana Karen, buenos días, te saludo. Pues algunas reacciones, algunos comentarios de migrantes. Es importante acercarnos pues a la población mexicana para que también nos compartan pues qué es lo que están sintiendo en este momento. Ya están las acciones ejecutivas pues muy particularmente firmadas por el nuevo presidente Donald Trump, y pues incluso hay reportes de comunidades migrantes que están precisamente a la expectativa. Washington no es una ciudad santuario, sin embargo también hay una población mexicana importante, para que pues posteriormente nos puedas compartir precisamente pues cómo se están organizando ahí específicamente en Washington la población mexicana, y también pues todo lo que ocurra respecto a estas órdenes ejecutivas que sigue firmando y seguirá firmando el nuevo mandatario. Karen Ballesteros, vuelve a la normalidad Washington, ya se levantaron todos estos cercos de seguridad. Sabemos que la ciudad es eminentemente sede de todos estos organismos federales. Ahí está el Parlamento, ahí está también la Casa Blanca, es la que reúne a muchos de los funcionarios de gobierno. Ya regresó todo esto a la normalidad, las cercas de seguridad que prácticamente pues bloqueaban los principales accesos, ya se levantaron. Así es, desde anoche, alrededor de la medianoche, comenzaron los trabajos para limpiar la ciudad, para limpiar Washington. Bueno, después de toda esta ceremonia, las vallas, los 42 kilómetros de vallas de seguridad que fueron instaladas alrededor de la Casa Blanca, del Capitolio, también ya fueron retiradas. Y bueno, como podemos ver en las imágenes de mi compañero Arturo García, las calles vuelven a la normalidad, los coches vuelven a circular, las y los ciudadanos vuelven a sus actividades normales. Y es que también ayer fue día festivo aquí en Washington, debido a que se conmemoró pues la vida de Martin Luther King. Bueno, pues lo que ya no será normal es lo que viene para Estados Unidos y el mundo con Donald Trump en la Casa Blanca. Karen, fuerte abrazo y estamos en comunicación. Saludos también al equipo. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la información. Así es, y bueno, en tanto que todo lo que ocurría ayer en la ceremonia pues de investidura de Donald Trump, la Conferencia Nacional de Gobernadores aquí en nuestro país respaldó las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para defender los derechos de mexicanas y mexicanos en el extranjero a través de asistencia jurídica y social, así como apoyo las 24 horas a través del Centro de Información y Asistencia. En un desplegado publicado en redes sociales, la CONAGO pidió al gobierno del presidente de Estados Unidos
Unidos Donald Trump un trato digno para que los mexicanos que se encuentran en su territorio. Nos vamos a la pausa, Guadalupe. Regresamos. Ya son las 7 de la mañana en el tiempo del centro, seguimos en 11 Noticias y también les recordamos que tenemos una pregunta del día para que puedan participar en este martes. La pregunta es si consideran que las ciudades santuario, aquellas que protegen a personas migrantes, van a resistir las presiones de Donald Trump frente a estos amagos que ya se convirtieron en acciones ejecutivas. Al final de nuestro espacio vamos a leer algunas de sus mensajes, algunas de sus respuestas que nos hayan enviado. Ya sabe que lo puede hacer a través de nuestro Facebook y también a través de la cuenta de X. Ahí tenemos una encuesta, @11 Noticias TV. Y sí, la señal inequívoca, el estado del tiempo. Ismael Marcelo, buenos días. ¿Cómo estás, Guadalupe? Angélica, ¿cómo están? Muy buenos días, amigas y amigos del 11. Vamos al pronóstico del tiempo porque una masa de aire procedente del Ártico nuevamente se adentra al territorio nacional, originando una mañana extremadamente fría en el norte, así como viento de esa misma dirección con velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora en el Golfo de México e Istmo de Tehuantepec. Ciudades como Piedras Negras, Nuevo Laredo, Sabinas, Saltillo y Monterrey tienen condiciones para la caída de nieve o aguanieve debido a estas bajas temperaturas. Estas imágenes que le presento a continuación empezaron a circular alrededor de la medianoche y dan fe de las nevadas en la cabecera municipal de Anáhuac, allá en Nuevo León. Actualmente esta condición de nevada se ha extendido a todo el noreste mexicano, pues se registran temperaturas de 8 grados bajo cero en Ciudad Juárez, Chihuahua, -2 en Nuevo Laredo y 0 grados en Monterrey, Nuevo León. Ayer mencionábamos que las clases estaban suspendidas en Tamaulipas los días lunes, martes y miércoles en la zona fronteriza y del Valle de San Fernando. Pero ayer la Secretaría de Educación tamaulipeca extendió la suspensión de actividades escolares a la región centro y altiplano. En la Ciudad de México ya empezamos a resentir los efectos de esta onda fría, por lo que las autoridades de protección civil activaron la alerta naranja por mínimas de 1 a 3 grados en Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, y alerta amarilla por mínimas de 4 a 6 grados en Álvaro Obregón, Coajimalpa y Tlalpan. Vamos ahora al pronóstico regional. Además del intenso frío, también esperan lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en San Luis Potosí. El viento soplará del norte en el litoral de Tamaulipas con velocidades de 100 a 120 kilómetros por hora, así que por favor extremen precauciones a la navegación. Al igual que en el litoral veracruzano, esas velocidades del viento también se sentirán en las costas de Veracruz y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Las nieblas se generalizarán en la región, así que por favor conduzcan con mucho cuidado. 29 grados esperamos en Huatulco. Para la península de Yucatán se prevén también fuertes precipitaciones debido a este Frente Frío 24. El ambiente será fresco esta mañana y cálido por la tarde con temperaturas de 30 a 32 grados Celsius y viento del norte de hasta 80 kilómetros por hora en esta región del país. Volverán los vientos intensos de hasta 110 kilómetros por hora en la península de Baja California y en las costas de Sonora. El ambiente será cálido por la tarde con temperaturas cercanas a los 20 grados. Cielo medio nublado y ambiente cálido también esperan en el occidente de la República Mexicana. Temperaturas de 25 a 30 grados Celsius en toda la región y sin posibilidad de lluvias. En el centro del país ya empezamos a percibir los efectos de esta onda fría. Temperaturas máximas de 18 grados en Pachuca, 22 en la Ciudad de México y 17 grados en Toluca, y con posibilidad de lluvia engelante esta mañana en Guanajuato, Querétaro, Puebla e Hidalgo. Por el momento es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Por favor, cuídense mucho de estas bajas temperaturas que en la Ciudad de México empezarán a sentirse durante este día y también el día de mañana. Mi nombre es Ismael Marcelo y que tenga un estupendo día.
Y vamos con una de las secciones más aclamadas en este espacio, que es la información cultural. Y hoy nos acompaña por primera vez en nuestro nuevo estudio Saray Campech. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué te parece? Pues de estreno, todo huele a nuevito y yo no puedo superar ese intro de regional mexicano. ¿Qué tal, No. Los cambios. Así es. Pues mira, déjame te cuento, querida Angie, que vamos a empezar con una nota amar, porque ¿qué más bello que el arte de hacer libros? Vamos a conocer el trabajo de Peter Koch. Muy bien. David Lynch y Peter Koch nacieron en Missoula, Montana, Estados Unidos. Algo tenía el agua o el ambiente porque los dos desarrollaron un genio tremendo. En el caso de Lynch, su legado va más allá del cine. Por su parte, Peter Koch se dedicó a hacer de la impresión de libros un arte. Peter es un personaje que ha reflexionado, ha creado, ha gestionado cosas alrededor del libro. Es un gran creador, es un gran impresor de tipos móviles, una técnica delicadísima, que es la más fina, y ha trabajado toda su vida alrededor del libro como obra de arte. Considerado un hombre del Renacimiento, Koch se adentró en la filosofía de los presocráticos y estableció una complicidad con los libros. Ha unido a ese pensamiento la estética del papel, el peso de un libro, la importancia de una letra bien impresa. Todas esas cosas van armando una gran sinfonía, como él lo dice, o una gran arquitectura convertida en libro. La instalación El arte de hacer libros de Peter Koch en la galería ubicada en General Juan Cano 68 en la colonia San Miguel, Chapultepec. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Saray Campech. Y una información que no hay que tomar a la ligera es que desde hace unas semanas el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura subió a sus perfiles en redes sociales un aviso sobre fraudes a nombre de la institución. Se trata de personas que ofrecen un puesto directivo en la institución en calidad de urgente, les ofrecen prestaciones de ensueño y solamente les piden una mochada para el sindicato de poco más de 9,000 pesos. Una acción que ha tocado a curadores, historiadores, actores y demás personajes de la cultura en México. El llamado es a no atender esa comunicación, bloquear el número y no compartir agenda. Por supuesto, porque eso está generando una cadenita que al rato va a ser difícil romper. Y se aproxima la Feria de Arte Material, evento que contará con la participación de 200 artistas, gran parte de ellos emergentes, representados por 70 galerías. Oportunidad de encontrar en un solo espacio en Expo Reforma, lo más vanguardista durante la Semana del Arte que ya empieza. La cita es del 6 al 9 de febrero. Y por último, ayer David Lynch hubiera cumplido 79 años y un gran homenaje es ponerse al día con su filmografía. Así que una opción se encuentra en movie.com, donde ya tienen en su catálogo Eraserhead y Lost Highway. Pues bueno, ahí tenemos una invitación para disfrutar cine en casa o en cualquier lugar a través de su dispositivo móvil. Acercarnos, como dices, Saraí, pues a la filmografía de David Lynch, pero también muy importante este aviso que nos da sobre no dejar o que no podamos caer en fraudes con estos avisos supuestos en donde se consigue pues trabajo fácil a través de una módica cantidad. Muy pendientes de esa información. Pues muy buen día, querido. Muchas gracias, Saray Campech. Te vemos pronto y es momento de más información contigo, Guadalupe. Ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Armando Gama, pendiente de la frontera México-Estados Unidos. ¿Cuál es el pulso de los migrantes que ahora reconocen en Donald Trump a la persona que cambia sus vidas en busca del sueño americano? Armando, un gusto verte y saludarte. Adelante, buenos días. Así es, Guadalupe, Elvira, Angélica, amigos de 11 Noticias, muy buenos días. Pues amanece aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, una mañana fría, intensamente fría, con -8 grados y una sensación térmica de -11. Un frío que pues cala en todas las personas de esta ciudad, pero pues lo que más cala entre los migrantes, entre los extranjeros que pues se encuentran varados en esta ciudad es justamente la cancelación del programa CBP One.
esta noticia que ayer mismo se les daba a conocer durante el pleno discurso mientras asumía el presidente estadounidense Donald Trump, y efectivamente pues ha sido una reacción simultánea de frustración, de muchísimo disgusto, muchísima pena, muchísima tristeza, porque pues prácticamente se han derrumbado pues los sueños, las vidas de muchas personas que han pues transitado miles y miles de kilómetros para llegar hasta esta frontera, a las puertas justamente de la Unión Americana, y que de un momento a otro pues se han visto truncados. Pero Guadalupe, Elvira, Angélica, amigos de 11 Noticias, ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente información? Acabaron de eliminar las citas CBP-1 y no pude entrar. La venezolana Margelis compartía así con su familia su frustración. Como a ella, la preocupación agobia a miles de migrantes varados en la frontera norte de nuestro país. El histórico Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue cerrado a las y los extranjeros a pesar de contar con citas del programa CBP-1. Me meto a la aplicación, sale que ya está eliminada y vienen de allá y nos dice que ya no podemos salir. Ya no podemos pasar, no podemos avanzar. Dime tú, ¿qué hago yo ahora que no tengo aquí familia, no tengo un conocido, no tengo a nadie? ¿Qué hago yo? La travesía de Margelis comenzó hace 5 años cuando decidió buscar suerte en Colombia. En Colombia perdimos un hijo. ¿La violencia? Hace 6 meses viró al norte y ahora vive en carne propia las restricciones de Trump. Esto le diría yo a Trump que los dejara pasar, que los dejara pasar. Somos personas trabajadoras. No vengo por un sueño, vengo resguardando mi familia. Que se toque el corazón, sí, que se ponga la mano en su corazón y que tenga compasión con los migrantes. Que todos no somos malos. Con cita en mano del CBP-1, programada para hoy martes, su compatriota Luis Fernando lamenta que su travesía desde Caracas no resultó como esperaba. Buscando un sueño, que el sueño se me fuma de un día para otro, con mi cita programada, haciendo las cosas bien, porque nunca intenté entregarme, nunca intenté nada por hacer las cosas bien, y que de un día para otro amanezca con esta noticia que no tiene cita, que prácticamente todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio, todo lo que hiciste ya valió. Él y su familia pensaban llegar hoy mismo a Miami. Trabajaba de Didi, ahí está mi moto. Bueno, la que era mi moto, porque ahorita yo la vendí y me la prestó otra vez el amigo para yo acercarme hasta aquí, porque yo le vendí la moto, porque yo me iba, vendí lo que me quedaba también, para comprar una maleta, para comprar los pasajes. En cuestión de minutos pasó de la felicidad a la decepción. No sé ni qué hacer y ando sin palabras, con el corazón arrugado, triste, y pensando qué va a hacer de mi vida todos estos días y de mi familia. Desde ayer lunes 20 de enero, la aplicación de celular CBP-1 dejó de operar. Así se puso punto final a la estrategia migratoria impulsada en la era Biden y con la que se estima obtuvieron asilo en la Unión Americana más de 800,000 migrantes. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Armando Gama. Tengo el corazón arrugado, el corazón triste. Ese es el sentir de pues los miles de migrantes que se han quedado parados literalmente aquí en esta ciudad Juárez, pero también a lo largo de toda los más de 3,000 kilómetros de frontera que comparte nuestro país con la Unión Americana. Dos cosas, Guadalupe, Elvira, Angélica, a destacar sobre este tema del fenómeno migratorio aquí en esta frontera, y el primero es justamente el tema de qué van a hacer los migrantes ahora que pues ya no tienen esta
esta oportunidad de ingresar a Estados Unidos. Tenían cita programada, tenían prácticamente ya el ingreso concedido por parte de las autoridades estadounidenses previo a una entrevista y pensaban los migrantes pues reunirse en las próximas horas con sus familiares allá en Estados Unidos. Sin embargo, pues esto ha sido cancelado y no saben qué hacer ahora de este lado de la frontera, porque si bien el CBP-1 era un documento expedido por las autoridades estadounidenses, también en México se les respetaba y era pues básicamente su pase para poder trasladarse a lo largo y ancho de nuestro territorio. Y el segundo tema que tiene que ver también con los migrantes o la expectativa que hay por su posible deportación masiva de migrantes de origen mexicano y de otras nacionalidades desde Estados Unidos a nuestro país. Este anuncio, esta amenaza que ha lanzado el presidente Donald Trump y su equipo desde hace semanas, y que bueno, pues los gobiernos de los estados vecinos con Estados Unidos justamente se han estado preparando. Ayer mismo las autoridades estatales de Chihuahua y las municipales de Ciudad Juárez han comenzado pues la instalación de albergues, han llegado hasta un espacio contiguo al estadio de fútbol del equipo de fútbol local de los Bravos de Juárez, 3 trailers con equipo, con lonas, carpas para instalar justamente estos campamentos para recibir justamente a los migrantes que pudieran ser deportados en estas redadas masivas que ya se han advertido allá en la Unión Americana. Guadalupe, Elvira Angélica, así la información desde Ciudad Juárez. ¿Cómo se miró, Armando, el día de ayer la seguridad fronteriza allá en Juárez? ¿Presencia de qué fuerzas de seguridad y presencia de los migrantes? ¿Cómo se configuraba lo que era el panorama visual en torno ya a la llegada de Donald Trump, a sus discursos, a su postura sobre el tema migratorio? Así es, pues fuerte dispositivo el desplegado por parte de las autoridades estadounidenses, la patrulla fronteriza y los encargados de esta plataforma CBP-1 se acercaron alrededor de poco antes de las 10 de la mañana durante el discurso todavía del presidente Trump a informar mediante un altavoz que lamentablemente las citas habían sido canceladas hasta nuevo aviso. Esta información se dio a conocer en español por parte de las autoridades estadounidenses y inmediatamente después de este lado de la frontera también agentes de inmigración pues se los dieron a conocer también a las personas migrantes. Por supuesto que ya te imaginarás la frustración, llantos, gritos de las personas que pues estaban haciendo fila porque ese día pensaban que iba a cambiar su vida finalmente después de tantos meses de frustración, de recorrido a lo largo de pasar por varios países para llegar hasta la Unión Americana, y simplemente de un momento a otro les dijeron que ya no podían pasar hasta nuevo aviso. Amplia seguridad en ambos lados de la frontera, por supuesto. Sin embargo, no fue necesaria recurrir a las fuerzas del orden porque pues los migrantes simplemente se contuvieron sus sentimientos. Guadalupe. Claro, lo importante es que ahora tengan un techo donde dormir, un lugar donde comer, un espacio donde también reciban información de qué es lo que pueden hacer en cada caso particular, que es una historia que contar. Armando Gama, un gusto saludarte, saludos, buenos días. Al contrario, un gusto también saludarlos, agradecer por supuesto en las imágenes a nuestro compañero Christopher Arismendi. Aquí seguimos, Guadalupe, Elvira Angélica. Pendientes, gracias por la información, tenemos más. Complicada la situación ahí en la frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y miren, los frentes abiertos por Donald Trump durante sus primeras horas de gobierno destaca el tema de China. Y es que aunque en su campaña aseguró que impondría hasta 60% de aranceles a productos procedentes de China para reducir el actual déficit comercial que alcanza el $1 billón anuales, este lunes solo confirmó la orden a las agencias federales que revisen el estatus de las operaciones comerciales con ciertos gobiernos y habló de aranceles en abstracto. Impondremos aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. Con este propósito establecemos el Servicio de Recaudación del Exterior para recaudar todos los aranceles, deudas e ingresos.
Otro tema relacionado con China será la pugna tecnológica. Un ejemplo de ello pues es esta aplicación de videos TikTok, y es que hay que recordar que el fin de semana esta plataforma pues fue suspendida, apagó operaciones ahí en Estados Unidos, pues así lo mandataba una ley aprobada por el Congreso estadounidense y avalada por la Corte Suprema. Apenas 12 horas después de apagarse volvió a funcionar, y es que Donald Trump, todavía como presidente electo, prometió emitir este mismo lunes un decreto para permitirle operar. Donald Trump refirió que Estados Unidos debería permitir su operación, pero volverse dueño, es decir, tener una propiedad del 50% en una empresa conjunta con la matriz china. Pues sí, buenas y malas noticias tras la llegada de Donald Trump. Para quien usa TikTok, muy buena la información que regresa esta aplicación y su uso, pero del lado mexicano sigue la preocupación, pero también las emergencias que se van a imponer frente a estas redadas masivas, frente a las deportaciones. Las acciones del gobierno no han parado. Ahora se anuncia el programa México te abraza ante la amenaza de Donald Trump. Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, la red consular allá en los Estados Unidos, se van a encargar de establecer protocolos para recibirlos en cruces fronterizos a los migrantes y sus familias. También ahí estarán los aeropuertos, donde se va a otorgar apoyo para que puedan conocer la manera, si es que lo desean, de regresar a sus lugares de origen. Cada caso en particular será estudiado por el gobierno mexicano. En caso de que haya deportaciones, que sería una medida unilateral de ellos, además de defenderlos en Estados Unidos con la red consular y de apoyo de abogados y otros esquemas de apoyo, también cuando lleguen a México ya hay un programa integral. El gobierno de México anunció un plan a gran escala para apoyar a los paisanos que fueran deportados tras la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Se llama México te abraza y estará coordinado por la Secretaría de Gobernación en conjunto con la Cancillería, que activó toda la red consular en la Unión Americana para brindar información a nuestros connacionales. Y se establecieron todos los protocolos para recibirlos en puertos fronterizos y aeropuertos. La Secretaría de Gobernación coordinará las acciones para recibir a nuestros paisanos y apoyará a través del Instituto Nacional de Migración con la recepción y también con los documentos necesarios como la carta de repatriación y los traslados. No están solos. Como ha dicho la presidenta, el gobierno de México cuenta con un plan integral para hacer frente a las repatriaciones. Como parte de este programa, se les apoyará con 2,000 pesos vía la tarjeta de bienestar paisano para que puedan regresar a sus comunidades de origen. Además, se les apoyará con los programas sociales. La Secretaría del Bienestar los incorporará a los distintos programas sociales. Menciono algunos, por favor, la lámina, como la pensión para las personas adultas mayores, la pensión para personas con discapacidad, el programa de apoyo a madres trabajadoras, también el programa Sembrando Vida, la pensión para mujeres Bienestar, también el programa Salud Casa por Casa. Asimismo, nuestros paisanos serán incorporados al IMSS Bienestar. Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente anunció que se fortalecieron los 53 consulados de México en Estados Unidos con un equipo de especialistas para brindar asesoría legal a nuestros paisanos. Junto con las 1,700 y pico de plazas que tienen nuestros consulados en otros servicios, aparte de los de protección y de documentación, pues nos da un total de 4,383 personas que para nuestras y nuestros paisanos están a sus órdenes. Están para servirles, para orientarlos, para apoyarlos y cuando se requiera, para protegerlos y defenderlos.
Para todo esto, se puso en operación la aplicación digital Consulab, que dará información y se habilitaron los teléfonos de emergencia 520-623-7874 desde Estados Unidos y Canadá y 001-520-623-7874 desde México para dar información y conocer el estatus migratorio de las personas. 11 Noticias, Gilberto Molina. Y México no quiere ser una estrella más de Estados Unidos, por lo que se defenderá la soberanía e independencia con uñas y dientes. Esto es lo que aseguró el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Bueno, eso sería el riesgo de una intervención militar directa. Eso es inaceptable. Somos una nación independiente, soberana, somos pacifistas. Nosotros no vamos a enfrentar al ejército de los Estados Unidos, pero no vamos a permitir una intervención militar. El senador refirió que se culpa a las personas migrantes del deterioro de la economía de Estados Unidos cuando le han aportado miles de millones de dólares al gobierno norteamericano en impuestos sin recibir absolutamente nada a cambio. Y también es necesario presentar... Y bueno, vamos a ver quiénes serán precisamente las figuras, los estrategas de todas estas acciones y órdenes ejecutivas que recientemente hemos conocido por parte del presidente Donald Trump. Y sí, integran su gabinete un grupo de mujeres y hombres cuya postura se estima sea de mano dura en estas políticas económicas y migratorias. Principalmente sabemos que ahí está la frontera con México, está la patrulla fronteriza, está también el asunto que tiene que ver con las deportaciones masivas, así que será un duro golpe para los migrantes, pero también para la economía de su país. Vamos a ver quiénes serán esas figuras, los perfiles del gabinete de Donald Trump encargado de poner en marcha toda su estrategia política. Los hombres y mujeres que acompañarán al presidente Donald Trump en la nueva era también jugarán un papel relevante en el desarrollo y aplicación de las nuevas políticas. Los funcionarios y funcionarias que son clave para México por apoyar el endurecimiento de políticas migratorias y económicas. Ellos son el vicepresidente James David Vance. Fue senador por Ohio y pasó de ser un crítico de las políticas de Trump a apoyar su discurso populista y antiinmigrante. Conocido como J.D. Vance, el republicano se ha pronunciado por reforzar la seguridad en la frontera, el financiamiento de un muro y el cierre de la frontera para evitar la migración irregular. Marco Rubio, quien fue ratificado como secretario de Estado por el Senado, se convirtió así en el primer latino en ocupar el cargo. Es hijo de inmigrantes cubanos, se postuló para acompañar a Trump en su fórmula como vicepresidente. Como senador formó parte de la Comisión de Inteligencia y tiene experiencia en la política exterior. Apoya a Trump en sus políticas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como de ejercer máxima presión sobre China. Es defensor de Israel y se ha pronunciado por poner fin a la guerra en Ucrania. Pam Bondi fue nombrada como procuradora general. Fue fiscal general de Florida y ayudó a Donald Trump en su juicio político del 2019, cuando fue acusado y absuelto de presionar a Ucrania para investigar a Joe Biden, entonces su oponente rumbo a la Casa Blanca. Bondi ha declarado que su prioridad será el procesamiento de delitos violentos, las pandillas, narcotraficantes y combatir la crisis en la frontera. Como secretaria de Seguridad Nacional fue nombrada Kristi Noem, exgobernadora de Dakota del Sur. Se encargará de restablecer la política Quédate en México y cancelar la aplicación CBP One que permitía a los solicitantes acceder a una cita para realizar el trámite. Además, priorizará la deportación de personas migrantes que cometieron delitos. Jamieson Greer fue nombrado como representante comercial de Estados Unidos. Durante el primer gobierno de Trump, fue jefe de personal del exrepresentante Robert Lighthizer. Juntos impulsaron la aplicación de aranceles a productos procedentes de China y otros países, además de que participó en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Otro funcionario que ha prometido combatir la migración irregular es Tom Homan, el zar fronterizo, con experiencia en el sector al haber sido director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE. Ha advertido con realizar redadas masivas para expulsar personas migrantes con antecedentes penales. Tulsi Gabbard estará al frente de la dirección de los servicios de inteligencia. Abandonó el Partido Demócrata a no lograr la postulación a la presidencia en el 2020. Participó en la guerra de Irak como comandante de la Guardia Nacional de Hawái
y es reservista del ejército. Los medios de Estados Unidos consideran que tiene poca experiencia directa en labores de inteligencia. Chris Wright fue nombrado como secretario de Energía. Fue director de la empresa de fracking Liberty Energy. Tiene experiencia en los sectores nuclear, solar, geotérmico, del petróleo y el gas. Ha sido asesor del ahora presidente Trump en temas de energía durante su campaña y, como él, duda sobre la existencia de la crisis climática. 11 Noticias. Y vamos con más información internacional. Es que un tema en el que pues debemos de estar también atentos y que no se nos debe de olvidar, a pesar de pues lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la toma de posesión de Donald Trump, pues es la entrada en vigor de la primera etapa de cese del fuego ahí en la Franja de Gaza. Hasta ahora, 90 personas de origen palestino que permanecían privadas de la libertad en Israel fueron ya liberadas. Se trata de mujeres activistas y también de menores de edad que han sido detenidos arbitrariamente. También Hamás, como ya le comentábamos ayer, liberó a 3 mujeres que retenía desde el 7 de octubre de 2023. El cielo quedó en silencio en la Franja de Gaza y la tierra dejó de retumbar en las primeras horas de cese al fuego. Al júbilo y la celebración se ha sumado el impacto de regresar a lo que alguna vez fue una casa, encontrar carreteras deshechas y hospitales o escuelas inservibles luego que el 90% del territorio fuera bombardeado por Israel. Esto es una destrucción masiva. Miren, cualquiera que esté aquí y miren a su alrededor, diría que es como un terremoto devastador. Cientos de niños y niñas, los que no están heridos, enfermos o con alguna extremidad amputada, llevan sus pertenencias por largos recorridos y caminos tortuosos. Bajo los escombros han hallado parte de su vida, su ropa, lo que se quedó atrás en las huidas repentinas. Pero también han hallado los cuerpos entre los escombros de quienes fueron asesinados en los múltiples ataques, al menos 137 hasta ahora. A la par, la alegría ha llegado a 90 hogares palestinos tras la liberación por Israel de 69 mujeres y 21 menores, quienes han vuelto a los brazos de sus hijos, hijas, madres y padres. Entre las liberadas están Khalida Jarrar, una destacada política palestina, la periodista palestina Rula Hassanein, detenida en Belén por sus publicaciones en redes sociales, así como Nida Sagebi, detenida por incitación y apoyo al terrorismo. Es un sentimiento indescriptible. Nunca he estado tanto tiempo lejos de mis hijas, aunque sé que son buenas, fuertes y responsables y confío en ellas. Solía soñar con ellas todas las noches e imaginar lo que estaban haciendo. Las personas palestinas liberadas denunciaron la tortura a la que fueron sometidas durante su detención en cárceles israelíes. En tanto, de las jóvenes israelíes secuestradas por Hamás, Doron Steinbrecht, Romi Gonen y Emily Damari se reportan en buen estado físico luego de reunirse con sus familiares. A Damari le faltan 2 dedos de una mano, luego que fue herida por disparos de Hamás el 7 de octubre, cuando la capturaron en el kibutz Kfar Aza. Mis hermanos, sobreviví. Los más de 1.500 camiones cargados con alimentos no perecederos, agua, combustible y otros insumos necesarios para Gaza, han entrado uno a uno en el territorio gazatí por los cruces fronterizos reabiertos. Tenemos por delante grandes desafíos. Será necesario limpiar las carreteras, instalar refugios y hacer llegar los suministros. Esperamos que todo esto sea posible en las próximas semanas. Agencias y redes sociales han denunciado que el ejército israelí ha realizado ataques aislados a pesar de la entrada del acuerdo. Y el temor aumenta. Israel
Hamás y los negociadores admitieron que el pacto para el alto al fuego sigue siendo frágil. 11 Noticias, Anabel Ramírez. Es en Medio Oriente, pero atentos también a lo que ocurre con los incendios forestales. El saldo en Los Ángeles, California. El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente informó que no hay ningún connacional, afortunadamente, entre las víctimas. No tenemos el censo completo de los damnificados. Lo que sabemos es que de los fallecidos, 27, no hay ningún connacional identificado hasta ahora. Y sí, dijo que este censo en el que se trabaja para conocer el número de connacionales que pudieran resultar afectados en el tema laboral por esta emergencia podría referir a propietarios y trabajadores, por ejemplo, de restaurantes, y así definirían cómo brindarles apoyo. Estamos elaborando el censo de los que perdieron el empleo. Esto nos va a tomar un poco más de tiempo, no lo tienen tampoco allá. Lo que estamos haciendo es en las áreas afectadas, viendo con los que tenían restaurantes, los que tenían empleados en sus propias áreas de residencia, etcétera, y estamos empezando a cruzar la lista para poder tener el censo total de los que perdieron el empleo. Vamos ahora a Colombia, y es que los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y una disidencia de las FARC ya han dejado más de 80 personas fallecidas y más de 20 heridas, esto en la región de Cúcuta. También miles de personas están siendo desplazadas, de acuerdo con lo informado por el gobernador. El viernes anterior, el gobierno de Colombia declaró suspendido el proceso de paz con la guerrilla tras la ofensiva de disidentes. Entre las víctimas hay 5 civiles y 5 firmantes del acuerdo de paz de 2016. La Defensoría del Pueblo reportó además 20 personas secuestradas y decenas de perseguidas. Desde que se conoció de esta tragedia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó los hechos como crímenes de guerra por parte del Ejército de Liberación Nacional. Declaró suspendido el proceso de diálogo con este grupo que dijo no tiene voluntad de paz. Y ahora vamos a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Vamos a arrancar en Estados Unidos, en Houston Chronicle. Y es que su nota destacada, señala que los republicanos prometen una revolución del sentido común en el segundo mandato de Donald Trump, que como sabemos ayer juró como el presidente número 47 de ese país. En otra información también de portada, lo que nos dice este diario es que en Texas se preparaba ya para una nevada, y es que se esperaba que la nieve subiera hasta 12.5 centímetros. Hay que recordar que este estado pues no cuenta con la infraestructura para las nevadas y las heladas, y años atrás esta situación que ya se había presentado pues había sido complicado para las personas habitantes de esta región. La imagen principal de este diario se observa pues una parte de la ceremonia de investidura de Donald Trump. Ahí lo observamos junto con la primera dama Melania Trump, pues en este mensaje corporal tras haber sido investido precisamente pues como presidente de Estados Unidos. Vámonos hasta Argentina con el diario El Clarín. También destaca pues esta información que tiene que ver con Estados Unidos y esta investidura. Trump, el declive de los Estados Unidos se terminó. El regreso del mandatario a la Casa Blanca, y es que agrega que tras asumir su segundo mandato, el también empresario prometió poner a su país otra vez en primer lugar. En otra información también de portada del Clarín, pues habla sobre una de las mujeres que el grupo Hamás mantenía cautiva. Nombra la nota como Emily, una de las rehenes liberadas. Volví a la vida, es lo que ella expresó. Una de las frases que compartió tras su liberación. Y en la imagen de portada, la imagen principal de este diario, también se puede observar a Donald Trump ahí en esa ceremonia de investidura. Vamos a terminar en Europa, en España, con El País. También su nota principal es sobre Donald Trump, sobre Estados Unidos. Trump desencadenado. Y la nota apunta a la toma de posesión del presidente estadounidense y las primeras medidas de las que ya le hemos hablado. En información secundaria resalta el tema de Gaza. Recibe
ayuda humanitaria que esperó 15 meses. Esto, como sabemos, ante el cese el fuego ahí en la franja. Y también la imagen principal, pues igualmente se suma al resto de los diarios en el mundo, la mayoría de ellos sobre esta investidura. Ahí está juramentando Donald Trump como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Hasta aquí la información internacional y regresamos a la información nacional, Guadalupe. Tenemos otros asuntos también de la Ciudad de México. Hablemos del Metrobús. Miren, tiene 26 unidades nuevas. Van a movilizar a más de 700,000 pasajeros. Los detalles. El Metrobús de la Ciudad de México inició su transformación hacia un transporte público sustentable. Desde este lunes, 26 nuevas unidades eléctricas del Metrobús en las líneas 2, 5 y 6 dan servicio a 740,000 pasajeros. Le apostamos a la sostenibilidad de la ciudad y sustentabilidad de la movilidad. Así que estamos contaminando menos con estos transportes. Estamos haciendo una reducción importante de toneladas de dióxido de carbono y es muy importante esta aportación porque es la manera como combatimos el cambio climático. Los nuevos vehículos son 100% eléctricos, tienen una autonomía de 330 kilómetros sin uso de combustible, reduciendo la emisión de dióxido de carbono. Tan solo con estos 26 autobuses estaremos dejando de emitir más de 2.250 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a lo que dejarán de circular 86,000 automóviles al día, o lo que absorben 75,000 árboles en un año. Al destacar que 80% de los capitalinos se trasladan en transporte público, la jefa de gobierno informó que se ampliará la línea 7 del Metrobús de Reforma al Toreo y se construirán 2 nuevas líneas de Metrobús. La línea 0 sobre circuito interior con 46 kilómetros. Por eso es la línea 0. Y la línea 8 del Metrobús sobre periférico de la Alameda Oriente al Toreo con 51 kilómetros, que será la línea de Metrobús más grande de la ciudad. Con imágenes de Dante Gutiérrez y Ángel González, Gabriela Jiménez. Es momento de enlazarnos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. A las 9 de la mañana con 16 minutos regresamos al estudio de 11 Noticias porque tenemos más información. Ciencia, Carlos Guevara Casas, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, así es, y efectivamente esta es la información de ciencia y tecnología. Los peces cebra han sido uno de los animales más estudiados en distintos campos de la ciencia, en especial por cierto parecido genético que tienen curiosamente con los seres humanos, lo que los ha llevado a donde ningún pez ha llegado jamás. Así lucen algunos de los próximos inquilinos de la Estación Espacial China. Son peces cebra, que este año están programados para viajar a la Estación Espacial Tiangong en alguna de las misiones. Los que se encuentran en este laboratorio de hidrobiología de China muy seguramente no son los que van a viajar, pero con ellos, por lo pronto, se prueba el pequeño contenedor con el que se mantendrán vivos a los que sean seleccionados, al menos durante mes y medio. El experimento es relativamente pequeño, de 1.2 litros, por lo que buscamos garantizar la supervivencia de los peces en ese espacio reducido. ¿Y para qué viajarán? Con los peces cebra se realizarán estudios para conocer los efectos de la microgravedad en las proteínas de tejidos y huesos. Se espera que este experimento dure 45 días. Después se congelará a los peces para evaluar su condición.
Además de analizar el ciclo de materiales dentro de este ecosistema, también observamos el intercambio de gases, como el uso de ciertas plantas para proporcionar oxígeno al pez cebra y reciclar algunos desechos. Estos estudios son relevantes para entender cómo brindar mejores condiciones a los seres humanos que eventualmente participen en viajes interplanetarios. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y utilizado desde la industria espacial hasta como anestésico y también en las lámparas de su cocina, el gas xenón pudiera ser también un arma secreta en la interminable lucha contra el Alzheimer, componente normal del aire que respiramos, pero a una concentración menor a 0.1 partes por millón, es decir, menos insignificante. Wesley Brandan y un amplio equipo de la Universidad de Washington y de la Universidad de Harvard dieron a respirar este gas, el gas xenón, a ratones de laboratorio con Alzheimer, en particular aire con 30% de este gas por 40 minutos. El resultado fue que algunas células cerebrales llamadas microglia se activaron para proteger el cerebro y propiciaron una disminución en la acumulación de las llamadas placas amiloides, que son las proteínas que se acumulan deteriorando el cerebro de los pacientes con Alzheimer. Los resultados han sido tan alentadores que ya está en ciernes un estudio con voluntarios en el Hospital Brigham de la Mujer en Massachusetts. Una historia a la que le daremos seguimiento aquí en 11 Noticias. Y si usted tiene dudas, hasta ahí ciencia y tecnología. Tenemos dudas, pero ya pero lo dejamos para la mañana por si tenemos duda. Gracias. Gracias, Carlos Guevara Casas. Y vámonos directo con otros temas, porque miren, importante lo que está haciendo el SAT. Adeudos de impuestos y sus ingresos pues no superaron los 35 millones de pesos anuales. Hay facilidades para ponerse al día, al corriente, con Lolita, como se solía decir al SAT. El programa de regularización fiscal 2025 bajo esta perspectiva. No solamente te voy a reducir el tema de las multas, recargos y gastos de ejecución, sino que además te voy a dar la oportunidad de que lo pagues en parcialidades con una tasa de interés que es la mínima, que es el 1.26% mensual. Entonces, la verdad es que creemos y consideramos que es una oportunidad de las pocas que han aparecido. Como ustedes saben, a lo largo del sexenio previo no había habido un programa de regularización. Este programa está dirigido para cerca de 200,000 profesionistas que trabajan por su cuenta, así como a micro, pequeñas y medianas empresas de un universo estimado de 80 millones que hay en todo el país, con deudas a partir de 2023 y, ojo, también años anteriores. ¿Qué te evitas además? Y creo que es un tema de medular importancia. Cuando tú tienes ya determinado un crédito fiscal, normalmente lo que sucede es que, y si alguno de ustedes no lo sabe, te enviamos a buró de crédito. Y pues eso evidentemente afecta a tu historial, porque si quieres pedir algún tipo de crédito, etcétera, pues ya estás ahí en el buró como tal, ¿no? Y dependiendo de cada caso, el SAT diseña un cronograma de pagos sin afectar la economía del contribuyente. Te da la oportunidad, si tienes este crédito fiscal, de pagarlo 12, 24 y 36 parcialidades. Sin embargo, es importante comentar que este pago como tal no solo tiene la contribución, sino tiene su actualización, también tiene recargos y evidentemente esta tasa de interés, ¿no? Pueden decidir pagar en una sola exhibición el adeudo que tengan, ¿no? Y se va a ver reducido, porque lo único que vas a pagar ya es la contribución o saldo insoluto de tu crédito fiscal. Este programa del SAT busca promover una mayor cultura en el cumplimiento tributario, pero sobre todo alcanzar la meta de recaudación del Plan Maestro del servicio por 5.6 billones de pesos para este 2025. Once Noticias Matutino no está completo sin la información deportiva con nuestro compañero Gabriel Sainz. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Angélica, ¿cómo estás? Pues aquí mira, ya estamos listos para dar los deportes en esta nueva etapa del noticiero.
Muy buenos días a nuestro auditorio. Vamos a la sección deportiva. La selección mexicana ya se encuentra en Buenos Aires para enfrentar a Argentina en un juego amistoso en el River Plate, en el que será su segundo encuentro de la gira que realiza por Sudamérica. La sede será el Estadio Monumental y Javier Aguirre sabe que es una cancha difícil, no solo por la gran plantilla que tienen los millonarios, sino también por la gran pasión que se vive en la tribuna. Su partido de preparación, en fin, el escenario perfecto para que México intente estar a la altura de las circunstancias. Yo espero que el equipo mexicano muestre personalidad como lo hizo la vez pasada. No me refiero a dar patadas, a guapear, a pelear, me refiero a querer la pelota, me refiero a centrarse en el juego, me refiero a animar al compañero. Esas cosas son las que yo quiero ver en estos jugadores. River es un viejo conocido del fútbol mexicano, teniendo varios enfrentamientos con clubes de la Liga MX, como lo fue Cruz Azul, Tigres, América, las Chivas, cuando México participaba en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. El juego se disputará esta tarde en punto de las 6, tiempo del centro de México. Y vámonos con más fútbol, pero ahora de México, porque anoche finalizó la jornada 2 de clausura 2025 de la Liga MX varonil. Pachuca, luego de un merecido descanso tras su participación en la Copa Intercontinental, hizo su debut en casa con una victoria de 2-1 ante el Santos. Y en la Liga MX Femenil continúa la actividad de la jornada 4. Anoche Tigres logró rescatar el empate a 2 en su visita a León. Otras que repartieron puntos y protagonizaron un gran encuentro fueron las Bravas de Juárez, que empataron 1-1 con las Pumas. Por su parte, Atlético San Luis suma una tercera victoria al hilo. Ahora su víctima fueron las Xolas, a las que derrotaron 2-0. Y Querétaro apagó el infierno del Toluca al llevarse la victoria 2-1. Y ahora tenemos temas de la Fórmula 1. Tras dejar la escudería Mercedes, el 7 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, vivió su primer día como piloto de Ferrari. A través de redes sociales, la escudería italiana compartió un video y una fotografía donde se ve a Hamilton arribar a la calle Enzo Ferrari 27 para dirigirse a la plaza Michael Schumacher, donde se tomó la primera fotografía, donde destaca de fondo la casa de Enzo Ferrari y a su lado el Ferrari F40, el modelo favorito de Hamilton. Tras su llegada, Hamilton compartió un emotivo mensaje donde mostró la emoción de poder hacer su sueño realidad y vestirse de rojo. Y hasta aquí la información deportiva. Guadalupe, muy buenos días. Muchas gracias, Gabriel, buenos días. Vamos cerrando este espacio de noticias para compartirles que tuvieron que pasar 10 años de la última función del Rey León y ahora vuelve a rugir aquí en la Ciudad de México. Sandra City. Directo desde Broadway, el Rey León llegó a la Ciudad de México hace 10 años. Este 2025, el musical regresa para seguir cautivando a grandes y pequeños. Esta versión incluirá nueva tecnología, pero conserva parte del elenco, como Carlos Quesada, quien le dará vida a Scar, y Sergio Carranza, quien interpreta nuevamente a Pumba. Pisano será Mufasa, Majo Domínguez será Nala y Pierre Luis será Simba. Poder contar esta historia que lleva siendo contada por muchos años en muchos teatros a lo largo del mundo, que tienen algo que es indispensable, tiene muchísimo corazón. Como lo pueden ver desde el primer número, nosotros estamos completamente involucrados sentimentalmente con esto, con esta historia, con estos personajes. El espectáculo con música en vivo tendrá más de 50 actores de Colombia, Cuba, diversos países de África y, por supuesto, mexicanos. Lo que se canta en otro idioma, lo que Levo Meraki escribió en música adicional y en letras adicionales para la obra, esa tonalidad solo la pueden dar los sudafricanos. Entonces tenemos a 11 sudafricanos, tenemos 5 hombres, 5 mujeres más la Rafiki. Esta historia de amor y perseverancia se ha representado alrededor del mundo en 9 idiomas, con más de 20 años en cartelera, y llegará nuevamente a nuestro país el 20 de marzo al Teatro Telcel. 11 Noticias,
Paola Peralta. Y bueno, es momento de conocer las respuestas, Guadalupe, a la pregunta que les hicimos este día, si consideran que estas ciudades santuario que protegen a personas migrantes, pues van a resistir los embates de Donald Trump, estas amenazas de Donald Trump. Vamos a ver las respuestas, cuáles fueron. En Facebook ya sabe que ahí leemos. La primera es de FJ David y que nos dice que probablemente, él cree que probablemente resistan estas ciudades. Y más que hay todo un operativo en Chicago, en la ciudad de Nueva York, entonces creo que las organizaciones civiles están tomando muy de la mano este tema, por lo que Juan Alcázar dice sí, pero Trump no se las pondrá nada fácil. Así es que hay que recordar que ya hay órdenes ejecutivas firmadas y los decretos, pues es lo que están obligadas las autoridades a cumplirlas. Claro. Vamos ahora a revisar la siguiente respuesta, que es de Ernesto Márquez Sánchez, y él considera que estas ciudades santuario sí van a resistir los embates de Donald Trump. Gracias por su participación. También leemos a Luisma Robles, dice, no creo, hay escepticismo, ya es mucha la presión que hay. En tanto, vamos ahora a revisar cómo quedó la encuesta que tenemos precisamente a través de X sobre esta misma pregunta, y lo que consideró el 62.1% es que no van a resistir, es lo que consideró la mayoría. Y el sí, por el sí, pues miren, ahí está ese 37.9% que dice que sí, que van con toda la ciudad de santuario para resistir las medidas por las deportaciones masivas ya anunciadas de nuestros paisanos inmigrantes en general. Hasta mañana, Elvira Angélica Rivera. Gracias, Guadalupe. Buenos días.